A muchos pacientes les están diciendo de que no tienen suficiente hueso para poder devolver esos dientes perdidos. Hay cantidad de casos. Seguramente a ti te dijo tu dentista de que no se podía devolver ese diente de momento porque no tiene suficiente hueso. O de pronto te dijo de que necesitabas un injerto de hueso para poder colocar un implante. O de pronto te dijo de que tenías que esperar varios meses para poder volver a tener dientes fijos. Esto se escucha diariamente. ¿Pero por qué? Porque se está hablando de implantología convencional, de los implantes normales, de los que seguramente te van a colocar a ti. Yo te voy a mostrar varios casos donde no hace falta esperar todo ese tiempo y no hace falta que tengas hueso, no se hacen injertos, no hace falta, con otro sistema mucho más eficiente y mucho más demandado por los pacientes. El paciente no quiere implantes, la verdad. El paciente quiere simplemente volver a tener sus dientes para funcionar y sonreír. Y ya está. Y con esto se soluciona de esta manera, de una forma simple, segura y eficiente. Te lo muestro en este video. Y te lo voy a ir mostrando con casos donde se les dijo a estos pacientes de que no se podían colocar implantes porque no tenían hueso. Y efectivamente, mira, uno de los casos. Un paciente donde le falta un diente. Si miramos la tomografía, que es donde nos damos cuenta si hay o no hay hueso, pues obviamente vemos que no hay suficiente hueso donde iría un implante normal. Por eso es que a este paciente le habían dicho que tenía que hacer injerto de hueso, esperar a que ese injerto fuera bien, pasados unos 6 o 9 meses, colocar un implante donde se ha hecho el injerto, esperar unos 3 meses y al año de tratamiento volver a tener su diente fijo. Nosotros con implantología monobloque vemos que no hace falta hueso aquí, porque nuestros implantes no hace falta que estén aquí. Podemos ir más lejos. Y aquí vemos de que tenemos hueso más allá arriba. Por lo tanto, este caso se lo solucionó sin necesidad de injertos de hueso en cuestión de 2 días. Colocamos un implante monobloque en el hueso que sí podemos aprovechar con nuestros implantes, escaneamos y devolvemos ese diente perdido a este paciente en 2 días. Y vemos otro caso. De estos casos hay un montón. Mira otro caso, el mismo, incisivo, aquí adelante. Le dijeron de que no tenía suficiente hueso. Obviamente un implante convencional iría aquí, no hay hueso, pero nosotros vemos que más arriba sí hay hueso. Resolvimos este caso con implantología monobloque. En cuestión de 2 días aprovechamos el hueso remanente del paciente porque podemos alcanzarlo perfectamente con estos implantes, escaneamos y a los 2 días devolvimos ese diente. Y aquí tenemos otro caso, igual, el mismo incisivo, otro paciente, le habían hecho lo mismo, injertos de hueso, el paciente obviamente no quería y nosotros quisimos, aprovechamos el poco hueso que tiene, anclamos perfectamente un implante monobloque y de esa forma devolvimos el diente en cuestión de 2 días. Y así hay un montón de casos. Esto, por ejemplo, con un diente ahí adelante, podría ser tu caso. O de pronto una muela. A este otro paciente le dijeron lo mismo. No se puede colocar implantes, no podemos devolverte esa muela porque el seno maxilar está ahí y no hay hueso. Si hacemos una tomografía, pues sí, obviamente que el seno maxilar está ahí y para colocar un implante convencional pues no se puede porque no hay hueso para un implante convencional que necesita un volumen determinado de hueso para poder ser insertado. Ese paciente, ¿qué le tocaba hacer? Tenía que esperar a que le hicieran una elevación de seno maxilar, un injerto de hueso en el seno maxilar. Esto es una cirugía bastante compleja donde el paciente se va a inflamar un montón y va a tener que esperar 9 meses a que ese injerto vaya bien. Pasados unos 9 meses, colocar el implante, esperar 3 meses de integración de un implante normal y volver a tener su molar. 1 año de tratamiento, más un injerto de hueso, más todo ese sufrimiento. Obviamente muchos pacientes no quieren esto. Este mismo caso se resolvió en cuestión de 2 días. Pudimos ver, gracias a la tomografía, de que en los laterales tenía algo de hueso. Sí, muy fino, pero ese hueso fino es apto para poder colocar implantes monobloque. Y así lo hicimos. Colocamos 2 implantes monobloque en ese hueso fino que todavía mantenía el paciente, anclamos esos implantes, escaneamos y a los 2 días pusimos esa muela perdida. Otro caso más resuelto donde al paciente le habían dicho de que no se podía colocar implantes a no ser que hiciera todo un procedimiento, injertos de hueso, esperar casi 1 año de tratamiento y algo de sufrimiento.
nosotros lo resolvimos de una forma simple, sencilla, como el paciente siempre lo había querido. Y hay muchos casos. Por ejemplo, este señor, le faltaban todos los dientes. También se pueden resolver cuando faltan todos los dientes. Es más, los implantes monobloque es donde mejor se comportan cuando faltan todos los dientes. A este paciente, ¿por qué le decían que no podía colocarse implantes? Porque no tenía hueso y había que hacer injertos de hueso. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, posterior hacia atrás, está el seno maxilar y ahí no hay hueso. Por lo tanto, con implantes normales había que hacer elevación de seno maxilar, injertos de hueso, esperar 9 meses, esperar 3 meses de integración y devolver los dientes. Y también le habían dicho que en la parte de abajo no se podía colocar implantes porque tenía muy poquito hueso allá atrás. Y sí es cierto, allá atrás no tiene mucho hueso, por lo tanto un implante convencional no cabe. Se llevaría por delante un nervio que tenemos muy importante ahí. Por eso es que le habían dicho de que abajo tampoco se podía colocar implantes. Pero nuestros implantes pueden esquivar esos nervios. Y como se hace toda esa cirugía de una forma virtual con toda la tecnología, podemos asegurar la colocación correcta de cada uno de los implantes, esquivando ese nervio sin tener que hacer injertos de hueso en la parte superior y sin tener que esperar largos periodos a que ese paciente pueda volver a tener esos dientes fijos. Y así lo hicimos. A este paciente le colocamos varios implantes en la parte de arriba, varios implantes en la parte de abajo, escaneamos en el momento de haberlos colocado y en esa misma semana pudimos colocar los dientes fijos sobre el paciente. En una semana, sin tener que esperar meses o años de tratamiento y sin ningún tipo de injerto de hueso. Es más, en este caso no hubo que abrir nada a la encía, porque no había que hacer ninguna extracción prácticamente y como lo hacemos con la tecnología, pues no nos hace falta. Por lo tanto, al no abrir la encía, ese paciente ni se inflamó, ni sangró, ni le dolió y todo fue estupendamente. Así se pueden resolver también casos donde faltan todos los dientes con esta nueva implantología monobloque, como el paciente siempre lo había querido. Y hay muchos más casos. Por ejemplo, este otro paciente. A este otro paciente había perdido ese premolar, estaba roto y sí, efectivamente no hay salvación, había que quitarlo. Pero le habían dicho que cuando le quitaran ese premolar iba a quedar un agujero enorme y si queda un agujero enorme ahí no va a poder colocarse un implante que quede estable y si un implante no queda estable ese implante va a ir mal, no se va a integrar. Entonces a este paciente le habían dicho que había que quitarle el premolar pero había que hacerle injerto de hueso porque iba a quedar un agujero muy grande sin hueso, había que esperar 6 meses a que ese injerto consolidara, pasados esos meses colocar el implante porque ya habría hueso, esperar 3 meses de integración y devolver el diente. Eso el paciente no lo quería, el paciente no quería ni injertos de hueso, ni esperar 6 meses a que un injerto consolidara, ni esperar 3 meses más a que un implante se integrara. Casi un año de tratamiento, ningún paciente quiere esto. Nosotros, ¿cómo lo resolvimos? Quitamos el diente y en el momento nosotros ya vimos la tomografía y vimos de que además de que quedara un agujero grande, hacia el fondo, hacia un lado, quedaba suficiente hueso remanente del paciente. Ese hueso, que casi nadie ve, se puede aprovechar con nuestros implantes. Y así lo hicimos. Colocamos el implante el mismo día de la extracción, anclado perfectamente en ese hueso remanente y como quedó firme, aprovechando el hueso que le había quedado al paciente, pudimos escanear y hacer el premolar. Muchos también le habían dicho que si se podía colocar el implante iba a quedar un espacio muy grande entre el implante y el agujero y que eso había que hacer injertos de hueso. Esto no es cierto. Nosotros colocamos el implante y como sabemos que la biología humana, sabemos cómo es el proceso de curación de una extracción de un diente, ahí se va a formar un coágulo y espontáneamente se va a formar hueso propio del paciente, pero eso es un proceso de cicatrización que todos los doctores, todos los odontólogos lo saben desde un principio del estudio de sus carreras, de sus profesiones. Así se comporta la biología a la hora de extraer un diente. Dejar que la naturaleza de que la biología misma haga su trabajo. Nosotros quitamos el diente, colocamos el implante, colocamos el diente provisional para que haya un sellado gracias a la prótesis que se hace adaptada perfectamente en cuestión de 2 días y si hacemos esto así de esa forma nos vamos a asegurar de que simplemente dejando de que la encía y el hueso del paciente hagan su trabajo de curación natural vamos a obtener este resultado.
El paciente pudo tener su diente el día que le quitamos el premolar y hoy en día este caso, por ejemplo, ya lleva varios años. Y ahí está, con hueso nuevo propio del paciente formado por él mismo, su implante perfectamente y su diente. No tuvo que esperar meses a poder ser devuelto ese diente y pudo disfrutar de su diente el mismo día que se le quitó ese premolar. Y así hay un montón de casos. Otro caso te muestro también lo mismo. A esta señora le dijeron hay que quitar ese diente y no tienes hueso. Muy poquito hueso te ha quedado, eso hay que hacer un injerto y no se sabe si eso vaya bien. Se lo pusieron difícil. La paciente quedó casi traumatizada. Había perdido su diente y no sabía si eso se le podía devolver. Nosotros, ¿qué hicimos? Vimos la tomografía y sí, efectivamente, ese premolar estaba roto. Había que quitarlo. Y le habían dicho de que, claro, al quitarlo queda prácticamente nada de hueso. Y sí, es cierto. Imagínate, quitamos ese diente, es una raíz enorme. Al quitarla queda un agujero tremendo y no hay hueso. Hacer un injerto de hueso es bastante volumen óseo. La paciente no quería esto y saber de que esto no estaba con una garantía que iba a ir bien. Pero ¿qué vemos nosotros? Cosa que los odontólogos que hacen implantes convencionales nunca van a ver porque no existe un implante convencional que se ancle en el hueso que hay por allá arriba. Hueso propio y sano de la paciente. Ese hueso nosotros sí lo podemos aprovechar con los implantes monobloque. Y así resolvimos el caso. Quitamos el premolar, no hicimos ningún tipo de injerto porque no nos hace falta ya que vimos de que allá arriba teníamos hueso. Y anclamos un implante monobloque, en este caso un implante de tipo basal que se ancla ahí y se atraviesa un poquito en el suelo de la fosa nasal. Ahí hay que anclarlo. Otra cosa que muchos no entienden de que por qué se metió en fosa nasal. Estos implantes están indicados para anclarse en algo que se llama segunda cortical. Pero nadie nos explica qué es una segunda cortical cuando nos enseñan a hacer implantes convencionales. Por eso cuando vemos estas radiografías o nos dicen de que hay que anclarse en esa segunda cortical, nos parece rarísimo. Pero cuando entendemos de que esas segundas corticales que todos nosotros tenemos pueden ser aprovechadas con implantes monobloque y poder resolver los casos incluso más complejos con estos implantes, ahí es donde nos quedamos como, ¿pero qué es esto? Esto es algo muy novedoso, muy versátil y nos evitamos una cantidad de cosas que el paciente no quiere. El paciente no quiere injertos de hueso. El paciente no quiere esperar 6 meses, 9 meses o más tiempo para poder que se le devuelva un diente. El paciente no quiere sufrir con abrir la encía. El paciente no quiere muchas cosas. Y gracias a la tecnología y gracias a la evolución que ha tenido la implantología monobloque en todos estos años que tiene, porque la implantología monobloque tiene más de 50 años. Lo que pasa es que ha evolucionado muchísimo y solo nosotros los que practicamos esta implantología y cada vez somos más los que nos interesamos en aprender estas nuevas técnicas, nos damos cuenta de que hay un mundo completamente desconocido, el cual ofrece una cantidad de ventajas para ti como paciente. Evitar una cantidad de cosas que a ti no te gustaría vivir. Todo esto lo tiene la implantología monobloque por un lado y los avances en la tecnología, los escáneres intraorales y los tomógrafos digitales. Gracias a todo esto, hoy en día podemos resolver todos esos casos y muchos más de esta manera, de una forma mucho más simple, más eficiente, menos traumática y más segura. Y te podría seguir mostrando muchísimos casos, pero en el canal, aquí en YouTube, tenemos ya muchísimos casos mostrados con entrevistas, con testimonios, casos donde paciente le falta un diente, 2 dientes, 5 dientes o toda una boca entera, resuelta con esta nueva implantología monobloque. Si tienes alguna duda acerca de este tema que hemos hablado hoy, estos casos, de pronto puede ser el tuyo, muy parecido a alguno de los que hemos mostrado, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.